Hay historias que se pierden en el tiempo, cuentos olvidados que jamás llegaron a ser escritos en los libros de historia de la Tierra Media. Pero hoy, desenterramos uno de esos relatos, una historia de amor, esperanza y tragedia, una historia que marcó el destino de los pueblos libres sin que siquiera lo supieran. ¿Has oído hablar de Eledrion, el guardián de la última luz? Probablemente no. Su historia fue borrada por la sombra del olvido, pero hoy, la traeremos de vuelta. Hace siglos, mucho antes de la Guerra del Anillo, cuando Sauron aún recuperaba su fuerza en la oscuridad de Mourde, existía un hombre, un Montaraz que caminaba entre las sombras sin ser visto. Su nombre era Eledrion, nacido en el linaje de los Dúnedain, un guerrero de noble cuna pero condenado a un destino incierto. Desde niño, su padre le habló de una profecía: cuando la última luz se extinga, solo el guardián podrá encender la llama nuevamente. Eledrion no comprendía el significado de aquellas palabras, pero con el paso de los años, el peso de la profecía se hizo cada vez más real. Fue en los valles de Imladris donde su vida cambió para siempre. En una noche de luna pálida, conoció a Lírien, una elfa de cabellos plateados y mirada insondable. Ella no era como las demás elfas de Rivendell, tenía un espíritu indomable y un destino tan incierto como el suyo. Pero en aquel primer encuentro, entre palabras furtivas y miradas esquivas, nació una promesa silenciosa: jamás estarían solos. El tiempo avanzó y la oscuridad comenzó a extenderse. Desde Dol Guldur, las sombras de Sauron alzaban su espectro, enviando mensajeros de muerte a través de la tierra. Uno de esos heraldos oscuros trajo una verdad aterradora: los espectros del anillo estaban despertando, y con ellos, una nueva cacería comenzaba. No por hobbits, ni por reyes, sino por algo aún más peligroso: la última luz. Eledrion nunca comprendió del todo lo que aquello significaba, hasta que una noche, su hogar en los bosques de Eriador ardió en llamas. Perseguido por sombras que no tenían rostro, encontró refugio en Rivendell, solo para descubrir que Lírien había desaparecido. El mensaje que dejaron fue claro: la luz se apaga. Ven si quieres verla brillar una última vez. Sin más opción, Eledrion partió hacia las profundidades de Angmar, donde los vestigios del antiguo reino de los brujos aún albergaban terrores olvidados. En su viaje, descubrió que la última luz no era un objeto, ni un poder místico. Era Lírien. Su esencia, su espíritu, era lo último que quedaba de una antigua llama élfica, un fuego bendecido por la mismísima Barde, capaz de iluminar la oscuridad que venía. El viaje fue una prueba de fe. Cada paso hacia Angmar lo acercaba al abismo de la desesperación, pero también lo llenaba de una esperanza que no podía explicar. En su corazón, sabía que no podía fallar. No era solo por Lírien, sino por todos aquellos que aún creían en la luz, aquellos que no podían ver en la oscuridad pero confiaban en que alguien lucharía por ellos. La batalla final no fue como las de los cantares de héroes. No hubo ejércitos, ni estandartes ondeando en la tormenta. Solo un hombre, un Montaraz, enfrentándose a la sombra de un pasado que se negaba a morir. En la cima de las ruinas de Carndum, encontró a Lírien, atrapada en un ritual oscuro. Su luz se consumía poco a poco, mientras los espectros del anillo pronunciaban palabras en una lengua olvidada. Eledrion luchó como nunca antes, pero no era un héroe inmortal, ni un rey con espadas encantadas. Era solo un hombre con un juramento. Y cuando la batalla parecía perdida, cuando la última chispa de esperanza amenazaba con extinguirse, Lírien habló. Susurró su verdadero nombre, un eco de una era olvidada, y con ello, la última luz estalló en un fulgor cegador. Cuando la luz se disipó, Eledrion estaba solo. Lírien se había ido, pero su esencia permanecía en el mundo. La última luz no se había apagado, se había convertido en la esperanza que viviría en los corazones de todos los pueblos libres. Y así, la profecía se cumplió.
Eledrion jamás regresó a Aribendel. Se convirtió en una sombra entre sombras, un guardián invisible que velaba por aquellos que aún creían en la luz. Y aunque su historia se desvaneció con el tiempo, su legado permaneció en cada estrella que brillaba en la noche. Porque en la oscuridad más profunda, siempre habrá una luz dispuesta a arder una última vez. Esta fue la historia de Eledrion, el guardián de la última luz. Y ahora, tú la conoces también. En los confines de la Tierra Media, donde los mapas se acaban y los cuentos se desvanecen en el viento, existe una historia que nunca fue contada. Un relato sepultado por los siglos, oculto en las sombras de las grandes gestas de reyes y héroes. Pero toda historia, por olvidada que esté, siempre encuentra un oído dispuesto a escuchar. Así que presta atención, pues lo que estás a punto de conocer no figura en los relatos de los elfos ni en las crónicas de los hombres. Esta es la historia de Baelor, el último heraldo de los bosques perdidos. Cuando el mundo era joven y los árboles hablaban en susurros a quienes sabían escuchar, existía un bosque que no aparecía en ningún mapa. Se decía que sus raíces eran más antiguas que la mismísima luz de las estrellas, que su follaje escondía secretos que los dioses mismos temían recordar. Aquel lugar era conocido como Lometil, el bosque de la medianoche, un rincón donde la magia aún fluía con la pureza de la primera aurora. Y en su corazón, vivía un pueblo que no era ni elfo ni hombre, ni bestia ni sombra. Eran los errantes, guardianes de la última canción de Arda. Baelor nació en aquel santuario de verdor y penumbra, con el destino marcado en su sangre. Era el único hijo del guardián del alba, un título que pasaba de generación en generación a quienes juraban proteger el bosque de la medianoche. Desde niño, aprendió que la magia del bosque no era un don, sino una carga. Porque donde la luz brilla más pura, la sombra acecha con más ferocidad. Y en lo profundo de la noche eterna, algo despertaba. Durante siglos, Lometil había permanecido oculto de los ojos del mundo, protegido por antiguos hechizos y por la voluntad de los errantes. Pero los muros de la magia son como las mareas, y con el tiempo, incluso el encantamiento más poderoso comienza a desgastarse. Nadie sabe exactamente cuándo ocurrió, pero los primeros indicios llegaron con el viento. Susurros desconocidos, notas de una canción que ningún errante había oído antes. Un eco de algo perdido, algo que reclamaba regresar. Una noche, cuando la luna era solo un delgado hilo de plata, Baelor vio la señal. Una estrella cayó desde el cielo, pero en lugar de desvanecerse, quedó suspendida sobre la copa de los árboles como una llama fría. Algo, o alguien, había cruzado el velo del bosque. Y donde la estrella brillaba, las sombras se agitaban en lo profundo. El consejo de los errantes tembló al escuchar la noticia. Habían jurado no intervenir en los asuntos del mundo exterior, pero esto era distinto. El guardián del alba, padre de Baelor, sabía lo que aquella luz significaba. Los ecos de los dioses antiguos volvían a resonar en el tejido de la realidad. Y con ellos, el enemigo que nunca había sido vencido del todo. Baelor partió antes del amanecer. No era un guerrero, ni un sabio, pero llevaba en su pecho la herencia de su pueblo. Su destino no era luchar, sino recordar. Porque cuando todo se olvida, es el recuerdo lo único que puede devolverle el alma al mundo. Y así, con su arco de madera negra y su manto tejido con hojas de plata, cruzó el umbral del bosque de la medianoche y entró en una tierra media que ya no recordaba su existencia. Las tierras más allá eran áridas, desprovistas de la magia que había protegido su hogar. Caminó por colinas olvidadas, atravesó ríos sin nombre y contempló ruinas devoradas por la maleza. Pero cada paso que daba lo acercaba a la verdad que su pueblo había tratado de esconder. El mundo no olvidó el bosque. El bosque olvidó al mundo. En su camino encontró aliados y enemigos. Los hombres de los valles lo miraban con recelo,
susurrando antiguas leyendas sobre los errantes. Los elfos, con su sabiduría imperecedera, vieron en él un eco de un pasado que preferían no recordar. Y en las sombras, aquellos que nunca habían dejado de buscar aguardaban su momento. Porque no era solo Baelor quien había salido del bosque. Algo más lo había seguido. La batalla final no se libró con espadas ni con ejércitos. No fue un choque de voluntades entre héroes y villanos. Fue un enfrentamiento entre el olvido y la memoria, entre la sombra y la luz que aún quedaba en el corazón de los errantes. Cuando el velo del Ometil se rompió, la verdad quedó expuesta. Y el mundo, por primera vez en milenios, recordó. Pero recordar tiene un precio. Cuando Baelor regresó a su hogar, encontró un bosque que ya no lo reconocía. La magia que lo había sostenido durante incontables siglos se disipaba con cada amanecer. Y en su lugar, la realidad reclamaba lo que antes había sido un refugio apartado del tiempo. Baelor no lloró, porque su pueblo ya no tenía lágrimas que derramar. Pero en su pecho, sintió el peso de todo lo que se había perdido. Y con ello, la certeza de que, aunque el bosque de la medianoche desapareciera, su historia viviría en aquellos que la recordaran. Porque no es la magia la que mantiene viva una historia. Son quienes la cuentan, quienes la escuchan y la llevan consigo más allá del último horizonte. Así terminó la historia de Baelor, el último heraldo de los bosques perdidos. Y ahora, ha llegado a ti. Porque mientras alguien la recuerde, nunca será olvidada. Tu próxima gran aventura está a un clic, suscríbete. No todas las historias merecen ser contadas, dicen los sabios de Gandour. Algunas son demasiado peligrosas, otras demasiado tristes, y hay unas pocas que, por el bien del mundo, deberían permanecer olvidadas. Pero la historia de Ormund, el último vigía de las llamas eternas, no debe perderse en la sombra del tiempo. Porque su historia no es solo la suya, sino la de todos aquellos que alguna vez lucharon por mantener la luz encendida cuando la oscuridad lo consumía todo. Ormund nació en la ciudad de la bruma, un lugar que la mayoría en la Tierra Media jamás había oído nombrar. Oculta en los acantilados al norte de las montañas nubladas, rodeada de cascadas y cubiertas por niebla perpetua, la ciudad de la bruma era hogar de los guardianes del fuego, un linaje antiguo que custodiaba las llamas eternas. Se decía que aquel fuego había sido encendido por los propios Valar en tiempos inmemoriales, una chispa robada del sol antes de que el mundo tuviera su forma definitiva. Su propósito era uno: mientras ardiera, la sombra no podría reclamar el corazón de la Tierra Media. Desde niño, Ormund fue criado para ser un vigía. Aprendió los cantos de los guardianes, las lenguas de los elfos, la historia de los reyes olvidados. Su destino estaba escrito: él sería el protector del fuego cuando el último guardián cayera. Pero nadie, ni siquiera los más sabios, podían prever lo que estaba por venir. Una noche sin luna, el fuego titiló. Algo que nunca había sucedido en miles de años. La llama no se extinguió, pero vaciló como si el mundo entero contuviera el aliento. Los ancianos se reunieron en consejo y sus rostros palidecieron. No dijeron una palabra, pero Ormund lo entendió. Algo venía. Algo que el fuego temía. Días después, la niebla comenzó a moverse de formas que no eran naturales. Voces susurraban desde los acantilados, y una sombra se arrastraba entre las cascadas. Los vigilantes fueron los primeros en desaparecer. Guerreros experimentados, guardianes del fuego, desvaneciéndose sin dejar rastro. La ciudad, que había resistido el paso de milenios, comenzó a dudar. Porque en la historia de los guardianes, nunca se había escrito qué hacer si la llama se apagaba. Ormund no esperó más. Tomó su espada, tejida con fragmentos de estrellas caídas, y descendió por los caminos ocultos hacia el corazón de la montaña. Allí,
en la cámara sagrada, vio lo que nunca debía haber sucedido. La llama eterna, aquella chispa robada del sol, se apagaba lentamente. Y en su lugar, algo se movía en la oscuridad. Era una sombra sin nombre, un eco de la primera edad, algo que había estado esperando el momento en que los guardianes se confiaran demasiado en su deber. No era un espectro, ni un Nazgûl, ni un sirviente de Sauron. Era más antiguo, más primitivo. Un fragmento de la oscuridad antes de la luz. La batalla no fue de espadas ni de hechizos. Fue de voluntad. Ormund se arrodilló ante la última chispa de la llama y susurró los versos prohibidos, aquellos que solo los guardianes conocían. Su voz se quebró, pero la chispa titiló una vez más. No era suficiente. Si quería salvar la llama, tendría que darle algo a cambio. Y así, Ormund entregó su propio fuego. El dolor fue insoportable. Sintió como su alma se consumía como un leño ardiendo, como su propio ser se volvía ceniza y viento. Pero la llama brilló. La sombra gritó. Y la ciudad de la bruma, que estuvo al borde del olvido, volvió a ver la luz. Cuando Ormund despertó, ya no era el mismo. Sus ojos reflejaban llamas, su piel ardía con un fulgor que no era del mundo. Se había convertido en la última llama eterna. Pero sabía que esto no era el final. Porque la sombra no había sido destruida, solo contenida. Y mientras la luz siguiera brillando, la oscuridad seguiría buscándola. Ormund no pudo volver a la ciudad de la bruma. Se convirtió en un errante, en una historia susurrada por los viajeros que veían un resplandor en la niebla. Algunos dicen que aún camina entre las sombras, llevando consigo la última chispa de un fuego que no debe morir. Y así, la historia del último vigía de las llamas eternas sigue viva. Porque mientras alguien la recuerde, la luz nunca se extinguirá. Imagina que estás de pie en el borde del mundo, en un lugar donde el tiempo ya no tiene importancia, donde el sol nunca brilla completamente y la luna solo aparece como una sombra de lo que fue. Es en este rincón olvidado del mundo donde empieza nuestra historia, una historia que la mayoría ha olvidado o elegido ignorar, pues a veces, las historias más poderosas son las que menos se desean escuchar. Hace muchos siglos, más allá de las montañas azules, existía un reino de luz y oscuridad, Aranith, la ciudad de las dos caras. En su esplendor, Aranith brillaba como una joya en el corazón de la Tierra Media, un crisol donde hombres, elfos y enanos convivían en armonía. Pero esta paz, como todas las grandes paces, estaba construida sobre un secreto que nadie debía conocer. Un secreto que, cuando se desvelara, podría consumir el mundo entero. El reino fue gobernado por el gran rey Erindor, un hombre de corazón noble, cuya alma era tan brillante como la espada que llevaba. Durante generaciones, su linaje había protegido la ciudad, pero ni él ni sus ancestros sabían la verdadera razón por la que Aranith seguía en pie. Todo había comenzado en una época antes de los registros, en un tiempo olvidado, cuando los dioses de la luz y la oscuridad luchaban por el dominio del mundo. La batalla entre la luz y la oscuridad dejó heridas que el paso del tiempo no curó, y los dioses, agotados, decidieron sellar su poder en un solo lugar, Aranith. Pero este poder era dual. Por un lado, la luz mantenía a la ciudad a salvo, por otro, la oscuridad acechaba desde las sombras, esperando el momento de liberarse. Erindor, al igual que su padre antes que él, nunca conoció la verdad de este pacto antiguo. Sin embargo, hubo uno entre los habitantes de Aranith que sí lo sabía, Selene, la hermana menor del rey, una mujer de sabiduría infinita, pero también una portadora de dolor eterno. Selene había visto el rostro de la oscuridad cuando era joven, y aunque su familia ignoraba su carga, ella sabía que el momento de la liberación se acercaba. En una noche oscura, cuando la luna estaba oculta por nubes negras, Selene tuvo una visión. Vio el fin de Aranith,
vio cómo la oscuridad liberada consumiría no solo su ciudad, sino todo lo que existía. Viendo esto, tomó una decisión que marcaría el destino de todos. Debía encontrar una manera de sellar el mal para siempre, pero hacerlo significaba perder todo lo que conocía, incluso su propia existencia. El precio sería grande, y ella sabía que nadie más podría hacer lo que debía hacerse. Selene viajó a través de los antiguos pasajes del reino, más allá de los muros donde nadie se atrevía a ir. Allí, en la oscuridad del antiguo templo, encontró la piedra de la verdad, un artefacto tan viejo como el mundo mismo. Este objeto, que poseía la esencia de la luz y la oscuridad en su núcleo, tenía el poder de destruir la sombra, pero solo si el sacrificio era realizado por alguien de sangre real, alguien conectado directamente con los dioses que una vez lucharon en Aranith. Selene comprendió lo que debía hacer, y sin dudar, alzó la piedra hacia el cielo y pronunció las palabras olvidadas que sellaban el destino del mundo. La ciudad, en un estallido de luz cegadora, tembló con fuerza. El suelo se agrietó, las torres cayeron, y una sombra de desesperación recorrió cada rincón. El sacrificio de Selene trajo consigo la calma momentánea, pero el precio era claro: su vida fue arrancada por el mismo poder que selló la oscuridad, y Aranith cayó bajo su propia maldición. Las generaciones pasaron, y los descendientes de Erindor, ahora reyes de un reino arruinado, intentaron reconstruir lo que una vez fue grande. Nadie recordaba el sacrificio de Selene, ni la verdad detrás de la caída. Sin embargo, la sombra permanecía, esperando que alguien, en su desesperación, liberara lo que había sido sellado. Y así fue como llegó Olan, un joven príncipe que heredó el reino destruido de su padre. Desconociendo la terrible verdad, Olan fue criado en la ignorancia del sacrificio hecho por su tía. Mientras luchaba por restaurar su tierra y reunir las tribus dispersas, los ecos de la oscuridad que su tía había sellado comenzaron a filtrarse, desestabilizando lentamente la ciudad. Las tormentas, los desastres y los temores comenzaron a caer sobre Aranith una vez más. Olan, en su afán de salvar su hogar, reunió a un grupo de valientes guerreros: Kalen, el último descendiente de los elfos que una vez gobernaron el reino; Tese, una hechicera cuyo poder estaba vinculado al antiguo bosque que rodeaba la ciudad; y Arod, un enano cuyo pueblo había perdido sus minas por la creciente sombra. Juntos, se adentraron en las ruinas de la ciudad para descubrir la verdad oculta tras la caída. Cuando llegaron al antiguo templo, el mismo lugar donde Selene había sellado la oscuridad, el príncipe Olan, sin saber el precio, tocó la piedra de la verdad. Un grito desgarrador resonó en los cielos, y la ciudad tembló una vez más. Pero esta vez, el poder de la oscuridad no se detuvo. La sombra que había estado sellada durante generaciones comenzó a liberar su poder, y una figura emergió de la penumbra: Selene, la hermana del rey, pero no como la habían conocido. Su sacrificio había sido en vano. La sombra se había apoderado de su alma, y ella se había convertido en el vehículo de la oscuridad. El joven príncipe, al ver a su tía transformada en una criatura del abismo, entendió lo que debía hacer. En un último acto de sacrificio, comprendió que para destruir la oscuridad de una vez por todas, debía hacer lo que Selene había hecho: perderse a sí mismo en el proceso. En el mismo altar, rodeado por sus amigos y aliados, Olan pronunció las palabras que su tía había dicho hace tanto tiempo, sabiendo que el precio sería su vida. Y entonces, Aranith se apagó. La oscuridad fue desterrada, y la ciudad de las dos caras se desvaneció en la niebla del olvido. Pero el sacrificio de Olan y su grupo de valientes guerreros, quienes eligieron la verdad sobre el poder, no sería olvidado. Porque cuando las sombras se disipan, las historias de aquellos que lucharon por la luz perduran en el corazón de quienes aún recuerdan. Así terminó la historia de Aranith, una ciudad que nunca existió en los mapas, pero cuyo sacrificio resonó en las leyendas de los hombres y los elfos. Una historia que se perdió en la niebla del tiempo, pero que sigue viva en los susurros de quienes caminan con el corazón lleno de esperanza.